Hola, bienvenidos a una nueva conversación previo a Expo Salud 2025 y como en todas las sesiones, una gran invitada, Cecilia Rodríguez, fundadora de la Fundación Me Muevo, hoy día directora de, si lo digo bien, de interacción, Participación. de participación. Participación e incidencia. Ya, es el nombre completo. Es el nombre completo. Oye, bienvenida a estas conversaciones, un placer tenerte aquí, por toda tu trayectoria, pero sobre todo por la mirada que tienes respecto de la salud en Chile. Vamos a entrar ahí en profundidad de eso, así que bienvenida. Muchas gracias Don por Renato, la invitación. Bienvenido también. Muchas gracias, Manuel. Dueño casa, Renato, ya aquí. Bueno, estamos aquí usando, gracias a la directora del Instituto Nacional del Tórax, estamos también agradeciendo también a la casa que nos recibió hoy día. Las locaciones al final tienen que aparecer. Exactamente, Locación. agradecimientos para el Instituto Nacional del Claro. Tórax, porque tuvimos sesión también con la directora y ahora con Ceci, un gusto tenerte. No es primera vez que estamos en esta instancia, así que yo creo que va a salir mucho de aquí, así que nada, feliz de estar nuevamente acá. Oye, Cecilia, tenemos que entrar de lleno, creo yo, en... si me permite, voy a hacer una pequeña introducción. Tú tuviste un rol sumamente activo en representando y liderando la Alianza de Pacientes en la discusión de la ley Recarte-Soto. Y hoy día, desde ahí, entiendo que también se está proponiendo un nuevo planteamiento respecto de cómo los pacientes pasan a ser no partícipes, sino que un rol extremadamente activo, inclusive fiscalizador, mirando, digamos, de cara al futuro en la salud de Chile. Cuéntanos, en términos generales, cómo nace esta propuesta, cómo ha ido evolucionando la relación de representación de la sociedad civil a través de las distintas fundaciones y asociaciones de pacientes, y cómo ha sido su rol en estos 10 años desde la ley Recarte-Soto ya. Sí, es bonito pensar en la ley Ricarte porque no sabíamos nada ahí, básicamente. Así como cómo se tramita una ley fue un aprender de cero. Aprendizaje completo. Ahora las organizaciones dialogamos y oye, ¿en qué trámite está? Tienes el número boletín, ya esa es una conversación que ya es parte de. Uh-huh. En ese momento era súper complejo. Recibimos harto apoyo, gente que con mucha voluntad nos ayudó a mirar desde lo legislativo, desde también lo clínico. Y entonces, bueno, se tramita esa ley, que fue además súper intensa, porque era la primera experiencia, entonces, y también ahora cuando la recordamos, me ha tocado compartir con algunas personas que fueron parte de la contraparte, ¿no? En el ministerio, que estaban ahí, uh-huh. Y la recordamos con mucho cariño, porque fue una ley donde si bien no sabíamos bien cómo hacerlo, y que uno la puede mirar hoy día, por supuesto, 15 años después, o de que empieza la tramitación, claro, de que se gesta. Uno la puede mirar, oye, esto debió haber sido mejor, pero en ese momento era un piloto para todo, para ellos desde el ministerio, nosotros desde la sociedad civil, y tensiones más, tensiones menos, fue una gran experiencia. O sea, había sesiones que nosotros salíamos y nunca me voy a olvidar el doctor Figueroa, que fue director del ISP, que en ese momento estaba Alex Figueroa en ese momento estaba en el ministerio y se sentaba en el suelo con nosotros a indagar más, así como, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esa indicación a ustedes no le indagaban mucho, conversaban mucho? Entonces, claro, en ese momento, tensiones intensas. De posiciones, ¿no? Encontradas, claro. Claro, pero hoy día, mirándolo para atrás, fue muy bonita esa tramitación. Y después de eso han venido varias más. Los consiguientes decretos de actualización y todo eso. Pero sobre todo después vino una ley de cáncer, donde ahí hubo personas, está Piga Fernández, que tuvo una participación muy activa, la organización Achago, distintas, uh-huh. Otras organizaciones fueron ahí muy claves en esa ley. Después vino la ley TEA también, ¿sí? Que ahí las organizaciones de pacientes, que además las organizaciones de pacientes, las organizaciones TEA son más de 200 a lo largo de Chile. Entonces lograron unirse en colectivo, representar una voz interesante, que además hay organizaciones de papás, otras de personas autistas, y la diferencia y matices que ahí se da y cómo lograron armonizar eso fue un trabajo muy intenso. Y
por último, la ley de enfermedades raras, huérfano, poco frecuente, que también ahí fue un trabajo con mucha participación de la sociedad civil y que terminan encarnándola quienes dirigían la ley, o sea, las organizaciones FECHER, FEMPOFTA, Jessica Cubillo, Alejandro Andrade, pero es un trabajo que partió, y aquí aprovecho de mencionarla, Miriam Estivil, hace 20 años atrás, cuando no había nada, y ella empezó a tocar puertas del ministerio. Entonces, si uno mira la historia de la participación, ciertamente en leyes ha sido intensa en los últimos 10 años, sí. Sí, yo creo que bueno, tú lo acabas de decir, yo creo que no solo ha sido muy, muy intenso, sino que aparte creo que, no es por suerte, estaría mal dicho si dijera por suerte, pero por el trabajo consistente y disciplinado y de altísimo compromiso, creo que de manera progresiva también han ido llenando o creando espacios que antes no existían. Para poner temas específicos en la mesa, para poder discutir posiciones que antes tampoco se consideraban. Y creo que también, por ejemplo, en el caso de la discusión de la ley de enfermedades poco frecuentes, el trámite fue bien ágil, en lo legislativo estoy hablando. Y eso creo que también da cuenta de la fuerza, del impacto, del nivel de conocimiento, de profundidad, no solo desde lo vivencial, sino también desde lo científico. Total. Que lograron poner sobre la mesa las asociaciones de pacientes. Sí, o sea, fue ágil porque las asociaciones Exacto. bajaron. O sea, si esto hubiésemos ido con todas las expectativas que el resto tenía sobre esa ley, todavía estamos en trámite, claro, y mucho tiempo más. Fueron las asociaciones las que dijeron esto tiene que tener, no, esto tiene que ser un peldaño, uno, que garantice por tales y tales razones estas 3 cosas. Entonces, así, con mucha paciencia los pacientes. Hay una expresión muy linda que está acuñando la OMS en varios de sus últimos documentos que habla de expertos por experiencia vivida. Pero esa experiencia vivida es cuando uno empieza a indagar más en la explicación que tienen. No es solo, por ejemplo, en mi caso, que yo sé de artritis porque la vivo día a día. Entonces uno pudiese decir, mi reumatólogo sabe, la estudia, no sé, yo la vivo. Es esa mi experiencia. O mi experiencia con el sistema de salud. Yo sé que cuando pasa el papel, la hoja, vas para allá, no sé qué. Eso, ok. Pero lo que dice es que además tú no solo te quedas con tu experiencia, sino que haces como un meta. Claro. ¿Sí? Y miras esto desde fuera y pones esa experiencia al servicio, mirando desde fuera para que esto ocurran las cosas de otra manera. Eso es muy bonito y muy como reivindicativo también del trabajo que hacen las organizaciones de pacientes, que yo ahí, chica, grande, mediana, pequeña, yo me saco el sombrero por todas las que hay. Sí. Oye, yo creo que hay que hacer el nexo, desde luego, con lo que SNAP, y en particular Renato, lleva meses ya, digamos, programando, que es esta jornada de paciente que va a tener lugar el día 3 de la Expo Salud, el 3 de diciembre, y que justamente yo creo que apunta hacia eso, apunta hacia aquellas personas que son tomadores de decisión, que tienen un rol súper activo dentro del modelo de salud, a distintos niveles, puedan estar como, entre comillas, en la misma página desde estar en los zapatos del paciente, y hay toda una agenda de trabajo ahí bien bonita. Así que cuéntanos un poco, Renato, de cómo hemos hablado de la agenda, pero no necesariamente cómo se gesta la idea de tener una jornada de trabajo así profunda y dedicada en la experiencia paciente. Bueno, se gesta porque nosotros como empresa SNAP nace desde una perspectiva del paciente. Yo en lo personal también soy paciente crónico de un par de cosas, cuestiones con las que he sufrido toda mi vida, y de hecho yo vivo dolor crónico, nadie lo sabe, ¿sí? Nadie se imagina. De hecho, primera vez que creo que lo declaro públicamente. Entonces son cuestiones que uno se las banca y vive y convive con eso. Entonces también la empresa nace desde esa perspectiva. Yo insisto, jamás lo he declarado, creo que esta es la primera vez que lo declaro. Y claro, hay mucha gente que dice, no, pero que es una empresa más. Yo en lo personal creo que le hemos tratado de poner, la Ceci nos conoce de muchos años, le hemos puesto esta impronta de paciente porque está pensada desde el paciente también, que un poco, no hicimos una fundación, pero hicimos una empresa porque queríamos quebrar un modelo, en el buen sentido de la palabra, en poner al paciente primero, y desde ahí nace también
nuestro lema, ¿cierto? Que ha sido de siempre este lema, el paciente primero, porque creemos específicamente que somos, no voy a decir esto de que somos todos pacientes, pero somos codiseñadores al final y somos actores relevantes de la toma de decisión, no porque no estemos formalmente en el modelo, en la estructura de la entrega de salud, pero somos los que recibimos salud, todos, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, y nace esta jornada a propósito de lo mismo, es decir, cómo nos alineamos los que estamos hoy día y tenemos doble rol, llamémoslo así, los que estamos proponiendo algo desde la empresa o desde una startup, pero también convivimos con esto. Y eso pasa por, un poco lo hemos hablado en otras sesiones, que es la sensibilización hacia decir, ya, hablamos mucho del diseño de servicio, pero suena muy técnico, ¿sí? ¿Y cómo bajamos esto? Y ese diseño de servicio es, primero, mostrar experiencias reales. Hemos hablado en capítulos anteriores, estuvimos aquí mismo con la doctora Yersa, que nos contaba de cómo lo hicieron, y mostrar que es posible, mostrar que no es necesario más plata, que es tema de cómo alinear los incentivos, poner al paciente primero, y decir, los servicios ya no pueden no diseñarse sin el paciente. ¿Sí? Eso es como la propuesta. Y eso es lo que queremos relevar, y desde ahí nace la jornada, es decir, cómo nos sentamos a conversar honestamente sobre esto, con los pros y los contras y con todo lo que eso significa. ¿Sí? Y hablando, yo creo que también, leyendo el documento que vamos a echar después, que promovió Fundación Me Muevo, me pasa que yo, esto es algo que he hablado, me he ganado aplausos y también detractores. Nos falta tanta transparencia en la conversación al respecto, que en todos los sentidos, pues, desde lo económico hasta el cómo privilegiamos cosas, ¿cierto? En pos de unas y ¿cómo se llama? En afectación de otras. Entonces, esa conversación no podemos dejar ajeno al paciente o a los pacientes. Entonces, yo creo que de ahí nace, si tú me preguntas, me profundizo, pero porque tiene algo, no desde el propósito, sino que desde lo que creemos que es racional hoy día. ¿Sí? Y hoy día las tecnologías además apoyan esto, en el deseo que lo facilitan, más que lo apoyan, lo facilitan. Sí, sin duda. ¿Sí? Sí, entonces, esa es un poco la perspectiva de lo que proponemos, y como Snap, creo que, bueno, la Ceci, insisto, nos conoce ya toda nuestra vida, sabe que... Bueno, Cecilia va a ser sí, va a estar dentro del panel, protagonista también pero del panel. A lo que pasa, o sea, de uno de los paneles. Como empresa, como startup, nos ha costado, y lo declaramos siempre, nos ha costado porque no hemos cedido a que en nuestras decisiones el paciente no esté primero. Porque te lo puedo afirmar, tú conoces algunas historias, que si fuera por privilegiar la empresa, el financiamiento y todo, a lo mejor hubiésemos perdido la esencia y ese patient first que teníamos originalmente, que nos tiraba la Andrea Basagoy, que me quería, una de nuestras socias cofundadoras también, no estaría ese paciente primero. Entonces dijimos, no, toquémonos el corazoncito, y si esto afecta al paciente, no tomamos la decisión. Oye, pero ¿qué significa no tener tal cliente? No significa no llegar ahí. Bueno, será. Y lo hemos hecho. Y así ha sido. Entonces, creo que va en línea con un propósito que los que nos conocen, y en lo personal los que me conocen, saben que no es una bandera de lucha, sino que es creer que esto lo podemos cambiar. ¿Sí? Y la Ceci es una actriz relevante de esto. Y es de las personas que nosotros seguimos, y por eso también estamos siguiéndola y acompañándola desde nuestra posición, porque creemos que debe ser así. ¿Sí? Más que... Oye, ¿puedo meter la cuchara en por algo favor, muy cortito? Por favor. El otro día estuve con un grupo de personas de salud. Vamos a cuidar su identidad. Su identidad, porque fueron muy generosos, muy generosos, dije muy, sí. Porque ante la pregunta de, oye, ¿y ustedes de verdad, así con la mano en el corazón, quieren pacientes expertos? Y en pacientes empoderados, esa fue la palabra, así como quieren tener más pacientes empoderados. Nadie nos está mirando, nadie está grabando, hablemos. No. Sí, porque todavía está la percepción de que eso puede significar más trabajo. O sea, no sé, como recordemos que en Amazon hasta el día de hoy se venden harta merchandising de mi título médico no se equipara con tu búsqueda en Google. ¿Sí? Están poleras, tazones. Claro sí. Entonces, esto es un cambio muy profundo. Yo creo que a mí lo que más me ha cambiado a mí en estos 15 años
es que cuando entré, ahora cambiemos, así como el pasado mañana, y en los distintos momentos que me ha tocado y en los distintos lugares que me ha tocado estar desde salud también, entendí que este es un cambio, así, realmente un cambio sistémico. Estamos hablando de cambiar una forma de entendernos, de relacionarnos, una cultura, Sí. una comprensión, y eso es tremendo. Entonces, no son tres cosas. Tratamos de seguir haciendo tres cosas porque no podemos esperar porque además es a través de esas tres cosas más esas otras tres, más estas otras tres, que vamos a ir haciendo esta como gran cambio colectivo. Claro. Pero también yo lo miro ahora, no, esto hace 15 años por supuesto que yo hubiese dicho otra cosa, pero les agradecí tanto que lo dijeran. La sinceridad. Porque La eso, transparencia. por eso me acordé de la historia, por lo que tú decías de transparencia, porque en el fondo eso permite ¿a quién le tenemos miedo? Sí. Que después anden, no sé, denunciando, estoy inventando Sí, cualquier sí, sí, cosa, claro. no tengo idea Sí, si se es eso. entiende. Bueno, trabajemos sobre ese miedo juntos. Exacto. O sea, acá esto no va a ser un cambio de un actor o de este otro, o es como necesitamos todos meterle energía para que se genere la vuelta. Y la sinceridad es parte de. Tengo miedo, yo no Tal quiero cual. que me hablen tanto, a lo mejor los pacientes, Claro. o al revés, yo no quiero que deje de darme instrucciones a alguien y yo tener que hacerme además cargo de mi salud. No, yo tampoco quiero eso, ya tengo mucho trabajo. También es como legítimo empezar a entender mejor. Entonces salir un poco del esto es así porque tiene que ser así y no sé qué, y como entender mejor en qué momento estamos, en qué situación estamos. Oye, uno de los... al final está todo bien conectado, pero una de las cosas que justo hablábamos antes de prender las cámaras tiene que ver con que tú mencionaste, hiciste como un paralelo entre el nivel de entendimiento que tienes ahora de cómo funciona o cómo gestionar un cambio de paradigma tan profundo versus la capacidad que tenías de verlo hace 15 años atrás, poniendo como referencia la ley Rigarte-Soto. Y es que como nada hiciste un paralelo de 15 años. Entonces, a lo que voy es el rol activo y comprometido y valioso de la representación de la experiencia de los pacientes no solo es una pega de tiempo completo, sino aparte es de largo aliento. Entonces, ¿cómo se financia? ¿Cómo vive? ¿Cómo subsiste una asociación de pacientes? ¿Y cómo subsiste el líder quien toma la bandera de liderar una asociación de pacientes que tiene que ir a múltiples reuniones, tiene que articular un discurso, pulirlo, en el mejor de los casos, si es que tenéis la instancia, ir a las comisiones de salud, etcétera? ¿Cómo se financia? ¿Cómo subsiste? ¿Cómo se sustenta? A pura voluntad. De verdad, a pura voluntad. Bueno, hay un espacio también y que hemos ido avanzando en eso, porque cuando hay drogas de por medio, sobre todo innovadoras, que necesitan generar el proceso para el acceso, hay laboratorios que ayudan a organizaciones y van financiando actividades. Pero ahí hay o sea, por eso digo, este es un ecosistema complejo, ¿no? Porque por cierto, quiero decir esto y bien claro, porque ayudan bien sin poner condiciones, ¿no? Sí. Pero se entiende que hubo un momento donde se apoyó harto a la enfermedad autoinmune inflamatoria, después vino un proceso a apoyar harto a organizaciones de cáncer hoy día, y eso tiene que ver, si uno mira, hay una relación con los productos innovadores que va lanzando la industria, ¿no? Hay algo. Y ahí entonces pero el financiamiento ese, no quiero desmerecerlo, esto va a sonar como está llorando por él, no, pero no son unas cifras que tú digas así como, ya con esto no, te fijáis si hay un paciente dada la cifra, va a hacer cualquier cosa, porque no son... O sea, yo estuve sentado al otro lado del escritorio. Son proyectos puntuales. Exacto. Uno apoya, digamos, desde la industria. A mí me tocó hacerlo en varias oportunidades. Lo que
se hace, o lo que hace la industria, digamos, es apoya una agenda de trabajo. Una agenda, exacto. Y no es que apoyes a una persona. O sea, de partida uno tiene que estar constituido. Y hoy día hay cada vez más normativas. Por supuesto. ¿Sí? Nosotros trabajamos las organizaciones de pacientes en la mesa de marco de consenso ético, que es una mesa multiactor, donde ahí se toman acuerdos y, por ejemplo, además de tener el marco de consenso ético chileno, este año lanzamos el decálogo del relacionamiento con organizaciones de pacientes, muy en sintonía. Justo miraba el otro día con el que sacó IAPO, que es la International Alliance for Patients Organizations, que también acaba de sacar un decálogo bien en línea, en sintonía. Estamos buscando siempre mayor transparencia. Fuimos nosotros también como promotores activos de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que hoy día está perfecto. Entonces buscamos en esos espacios mayor transparencia, pero mi preocupación, siempre digo con esto, que esa gestión es una de las muchas que hacen las organizaciones. Exacto. Entonces hay toda una otra parte que es mucho más ciega para la sociedad, porque no la... Está bien, porque no la venta, pero el llamado que recibiste, la coordinación de los talleres que armaste, las conversas, que no es la cara visible. Claro. Y que ocurre, y que esa parte no está financiada. Yo siempre invito a todos, busque la organización amiga, pregunte si reciben donaciones. Claro. Porque, claro, o sea, todo esto tiene un costo muy personal, y eso una cosa es que uno esté más zafado o no y asuma. Todos tenemos un grado de locura. Todos tenemos y asuma, ¿sí? Claro. Pero hay algo que es muy peligroso en eso, y es que no se renueven los liderazgos. Exacto. Eso es muy peligroso, porque esto es un movimiento que necesita continuidad y sostenibilidad. Entonces, bueno, que el que partió sea loco más, loco menos, digo yo, no debería usar esas expresiones cuando hablamos en salud. Pero se entiende. Pero en el fondo... Sí. Loco desde el propósito, me refiero. Sí, más vehemente respecto del propósito. Claro, entonces eso es una cosa, pero tiene que haber un mecanismo que permita que esto sea sostenible. Exacto. Para que los liderazgos se renueven, cambien, y esto no dure, que en el fondo, no sé, estoy inventando ya la Ceci, no atraigamos mala energía. Juanito Pérez de tal... asociación se enfermó o le pasó algo y la asociación se termina. Claro. O sea, eso no nos puede pasar, porque hay por varias cosas, pero la principal es que hay un conocimiento ahí que es brutal. ¿Sabes que yo le agregaría digamos, como un nivel de complejidad adicional? Y que no me queda duda que a ti te ha tocado afrontar ya en múltiples oportunidades, y es que cada 4 años cambia la administración, en este caso de la repartición de salud, del Ministerio de Salud, con sus subsecretarios, con todo abajo. O sea, salud pública, redes asistenciales, FONASA, etc. Y por lo tanto, parte la conversa de cero. De cero. Y no solo esa, ayer estábamos con un grupo de las organizaciones de pacientes, toda la configuración de las mesas en el Congreso también. Uh-huh. Entonces, Exacto. así como... que aquí no tiene que, además es bonito, porque se da un trabajo que no tiene que ver con todo, cada uno votará por quien vota y tiene su corazón puesto en algún lugar, ¿no? Para algún lado, digo yo. Pero tú trabajas con un grupo de personas que empuja cierta iniciativa, y que de repente, ayer era como... Oye, descalabro, hay un montón que estaban detrás de varias iniciativas, por ejemplo, claro, la enfermedad rara, huérfana, poco frecuente, que no van a seguir en el Congreso. Y tú decías, entonces ahora, ¿qué va a pasar? con todo lo que nos costó llegar ahora hay que hacer todo el proceso de nuevo. Entonces, sí, es complejo. Yo de verdad admiro, así como uno, a veces nos peleamos todos, pues, y hasta con Renato hemos tenido ahí nuestras discusiones. Yo no, tú has discutido conmigo. Tú eres más sensible, ¿viste? Y cuando ya arruinamos se acabó el podcast. No, pero uno puede tener algunas diferencias y todo, pero el trabajo de todo es muy admirable. Y además hubo un encuentro del 3xI en junio, uh-huh, que yo hablé un poco ahí
y me pasó que me llegué a emocionar pensando en la precariedad de todos. Y aún así, pero sin aflojar, sin aflojar. O sea, el documento del que ustedes han hecho mención varias veces fue un documento, olvídense la cantidad. Cuando partimos, cada función tenía como eran como 60 preguntas que había que completar en un cuestionario. Ya logró un grupo, trabajó las preguntas, bajamos un poco las preguntas, pero igual eran un montón. Después vino la etapa teníamos el diagnóstico, la etapa de propuestas, y ahí fueron el día para el día de Todos los Santos, que era feriado. Trabajamos en 2 sesiones de más de 3 horas cada uno. O sea, hay una entrega que es muy encomiable, alabable. No se estoy inventando, me puse a inventar palabras. Alabable. Sí, no, pero claro, Sí, claro. No tiene, es imposible cuantificar desde el punto de vista de valor, de precio. Sí. Es como... y la generosidad de querer aportar al sistema. Que de hecho hay uno de los pioneros en esto, el ePatient Dave, que fue como de Bronca. De los primeros que parte con él. Él decía, sí. O sea, la subutilización del recurso, organización y paciente es una pérdida económica, en el fondo. Lo veía así. Se salvó a partir de comunidades de pacientes. Tenía cáncer diagnosticado, 6 meses de vida. Él dice no, se junta con un par de personas, empieza a investigar y descubre una terapia, obviamente terapia clínica, nada fuera de lo clínico, y hasta el día de hoy está vivo, ¿cierto? Y logra, porque encuentra alternativas terapéuticas a partir de comunidades. Sí. Y ahí él dice, ePatient Dave se llama, búsquenlo, ePatientDave.com, o Dave de Bronca, si lo googlean, y él dice y cuenta su historia, y es increíble. Y hoy día, claro, apoya a otras fundaciones, está en, ¿cómo se llama? Las notas de pacientes, sí, ¿cierto? Apoya en otras organizaciones para promover también, también lo que cada paciente reporta, y que esto sea valor para la decisión clínica. Así como en evaluación de tecnología sanitaria hay una cuestión que se llama Horizon Scanning, y que, por ejemplo, lo que nosotros ahí miramos es que hoy día las organizaciones de pacientes saben, porque además ya la globalización, pero la pandemia más, o sea, a 2 clics, y yo estoy hablando con alguien, no sé, en Dublín, que tiene artritis, y que, claro. Oye, pero ustedes, ¿qué están haciendo? Claro. Hay una red mucho más conectada. Sí, claro. Entonces, esa pega hoy día, los pacientes y muchas de las organizaciones la hacen, o sea, saben perfectamente que no sé dónde está el estudio clínico que están mirando a veces. Entonces, también ahí ha habido un camino importante en lo que ha cambiado de las organizaciones. Sí, claramente, en mi juicio, creo que es una cosa que todavía no la tenemos tan... Sudamérica quizás, pero en Europa ya está mucho más aceitada el tema de las comunidades de pacientes, y esto que dice la Ceci, pero acá en Chile yo creo que tenemos subutilizado desde el paciente ocupar más la comunidad como fuente de acompañamiento y de este viaje, ¿cierto? Creo que podría ser mucho más. Y bueno, obviamente el sistema de salud tampoco lo reconoce. Así, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, para mí... No sé qué opináis tú al respecto, pero yo creo que... Nosotros, cuento, ¿no? Tenemos una primicia, ¿no. Cuente, No, ¿cuál todavía es no spoiler? hay, Música de todavía Hagan suspenso. spoiler, no. cuenten spoiler. No. Pues estamos también trabajando algo ahí de lo que dijeron del reconocimiento, para empezar un camino. España está lanzando ahora una ley de organizaciones de pacientes. Sí. Nosotros no existimos ni siquiera en el lenguaje. Tal cual. Entonces estamos ahí trabajando algunas iniciativas con un par de parlamentarios que han sido históricos en apoyar a las organizaciones. Pero ya viene. Perfecto. No, pero es súper... así, yo creo que es de toda lógica, considerando el nivel de interacciones que tenemos hoy día como seres humanos, ¿cierto? En red, ¿cierto? Entonces, hoy día el poder que tiene el factor comunidad, además, entendiendo que los pacientes, y lo hablamos el otro día con Nico Duvalde, el factor territorial, cómo influye, y sobre todo en países como Chile, ¿cierto? Pero el factor territorial es determinante en cómo las personas vivimos nuestras enfermedades o nuestras patologías, ¿cierto? Claro. Nuestro contacto con el sistema de salud. Entonces,
es de toda lógica que podamos levantar eso a través de tecnología y hoy día está la posibilidad, las redes existen, la forma existe, si el tema es cómo se coordinan. Ustedes comentaban mañana el evento de la ley Ricardo Soto, vamos a presentar justamente eso, una mirada que es la preocupación que la venimos desde el 2017, hemos ido mirando y la gran pregunta ¿es una ley que ha contribuido a la equidad? Y la primera respuesta es, pero por supuesto, ¿cierto? Claro. Eliminó la barrera del precio. Sí, vayan mañana. No, pero... y para los que vean porque ahí miramos, nos apoyamos ahí aprovecho de agradecer profes de la Chile, de la Escuela de Salud Pública, para mirar de distinta manera los números, pero los miramos, el hallazgo era por una pregunta nuestra. Así como, oye, que esto nos genera mucha curiosidad. A ver, veamos, y claro, los gráficos que nos fueron saliendo, la data, es como, ¡upa! Qué interesante. ¡Epa! Claro. O sea, es como, aquí hay regiones donde o la gente no, que siempre lo hemos dicho así medio en broma, medio en serio, pero avísenme, porque si ese es un factor protector vivir en tal región para la artritis, es que dejémonos de pagar remedios. Claro, exacto. Trasladémonos todos para allá. Claro. Los que tenemos artritis, se resolvió el problema, nunca más un medicamento. Entonces, y si es eso, te juro que yo me voy. Claro. Feliz, ¿no? Pero ¿es eso? Claro. Entonces ahí hay harto, y eso es lo que también se pierde. O sea, yo creo que hay harto match que falta con la academia, porque la pregunta, como te importa tanto, tenéis preguntas que importan mucho. En el documento que ustedes mencionaban, no está dentro de las 10... Fuimos muy patúos en decir, ya, si todos los programas de gobierno tienen los 100 primeros días, dijimos con cuáles nos casamos para los primeros. Pero dentro del documento hay una cápita bien importante sobre la investigación y la academia, donde una de las cosas que se decía es la academia necesita estar más conectada con la ciudadanía. O sea, esto mismo, ¿no? Pero conectada entendiendo la ciudadanía, no desde el cetro académico. Claro, no, o sea, porque eso es lo que ocurre normalmente. Por ejemplo, claro. Elaborar preguntas comunes. Yo digo que ganas de que estas preguntas se transformen en un FONIS, pero que hagamos juntos. Claro. No solo yo te firmo una carta de apoyo, no sé qué, sí, claro. sino que trabajamos juntos en porque las preguntas que van emergiendo son distintas cuando uno es el que de la experiencia vivida. Eso por un lado. Y lo otro, se me olvidó. Y la segunda parte, ya no me acuerdo. Se pedía muy intensamente que la devolución de la academia, o sea, que todo estudio, toda investigación financiada con recursos públicos termine en el one page o two page, one page en ciudadanos, claro, el lenguaje ciudadano. Claro. ¿Sí? Para que uno diga, no desde mira. el cetro nuevamente académico. Claro, no hablemos difícil, hablemos en el lenguaje cotidiano. Fíjate que a mí probablemente el punto que más me gustó es que el propuesto, digamos, la propuesta entra, pero al milímetro, al detalle, en lo que es el control de gestión. Es, ¿cómo se están usando los recursos? ¿Cuántas atenciones? ¿Cuánta gente se benefició? ¿Quién estuvo a cargo? ¿Cómo? Porque finalmente ese nivel de profundidad en el análisis es lo que te permite poder replicar. Si a menos lo que me llega a mí es que no es con el ánimo de perseguir ni de decir, mira lo mal que lo hiciste, sino por todo lo contrario. Es decir, mira cómo se pueden encontrar eficiencias solamente con pequeñas acciones de miradas, digamos, de analíticas. Desde la experiencia también. Sí, claro. Y ahí lo que decíamos era, no necesitamos un tablero de mando con 402 indicadores. Exacto. Porque si no se acabó. ¿Sí? Oye, pero espera un poco, voy a interrumpir. Cuéntanos un poco del documento. Hablamos mucho del documento. Nos tiramos de lleno. ¿De qué documento Cuéntame están el hablando? documento que sacó Fundación Me Muevo. Un súper lindo trabajo. Nosotros articulamos. Así, bueno, lo articularon, pero un súper lindo trabajo. Lo estuvimos ahí estudiando con Manuel. Calentando materias, sí, pero lo estuvimos... Bueno, tú me lo hiciste llegar hace unos días y yo le dije, Manuel, esto es algo que tenemos que ver. Cuéntanos un poquito desde el origen, la propuesta, y después quizás ahondamos en algunos puntos que son tremendamente interesantes, pero cuéntanos un poquito de eso, porque ¿cómo nació esto? Mira, esto viene de nuevo, es un camino. Las elecciones anteriores dijimos
juntémonos con los equipos de salud de los candidatos para escucharlos, y desde los pacientes y hacerles preguntas, y tuvimos esa posibilidad. Como era todavía medio pandemia, lo hicimos online. Remoto, claro. ¿Sí? Y nos juntamos con las distintas candidaturas y escuchamos sus programas de gobierno y fuimos haciéndoles comentarios, etc. Eso fue 4 años atrás. Y ahora lo que nos pasó es que el año pasado tuvimos una primera oportunidad, que fue cuando la Comisión de Salud del Senado cita una comisión de expertos. Uh-huh. Y fue súper bueno, porque viste que me gusta mucho, en la grieta está la luz. En la grieta está la luz. Entonces, nosotros recibimos las invitaciones como, oye, los pacientes pueden venir a exponer, pero hay cupo para uno. ¿Qué hacemos? Claro. Ya voy a hablar de artritis. ¿Cómo ir a hablar de...? Vamos a hablar de... No podemos. Tenemos que ir todos. O sea, por eso digo, en la grieta está la luz, porque fue como, ya tenemos que ir todos. Y entonces ahí fue, ya, hagamos una propuesta, y agarramos como las 4 funciones del sistema, y empezamos a hacer un análisis, como ya en materia de rectoría. Bueno, pero nos pasó que dijimos, hagamos esto presencial, porque igual era complicado y todo, y fue esa tormenta, una tormenta que hasta el metro dejó de funcionar, se caían los árboles y todo. Y esto pasaba en la noche, y yo al día siguiente despierto y 6 de la mañana, un montón de mensajes que me decían, oye, igual va la jornada, igual va. Y yo decía, ay, sí, yo un poco. Claro. No seamos santiaguinos, ya, perdón, estoy haciendo la historia muy larga. Y no había luz. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque fue así como literal contra viento y marea, y nos juntamos conectados. Nunca me olvido, Carlos Carreño, enchufado con el auto. Entonces, con el auto andando para que la batería le cargara el celular para poder, y lo logramos. Hicimos el trabajo igual. Y ese trabajo se presentó en la comisión. Fue un documento bien bonito, termina también lo pudimos publicar, y fue muy bien valorado y recibido. Y nos dimos cuenta que, oye, no era nada difícil ponernos de acuerdo en los grandes problemas. Porque hay personas que dicen, no, las organizaciones compiten por recursos, compiten por lograr. No, lo que pasa es que si se va a financiar 4 cosas en la Ricarte, claro, hay una cierta como percepción de que hay diferencias, pero la verdad que cuando se trataba de los grandes problemas hubo harto acuerdo, porque además nos escuchamos. Entonces era choro que uno decía, no, yo quisiera los vasos transparentes. Mira, a mí me ha pasado no sé qué con los vasos transparentes, yo creo que no pueden ser, no sé qué tienen que ser. Oye, nunca, no cachaba que eso pasaba. Y eso le pasa a toda la gente que tiene tu patología. Sí, a toda la gente que tiene nuestra patología le pasa que el vaso transparente hace que sea, oye, yo nunca pensé, no, pidamos blanco. Entonces además se dio eso que era como una propuesta colectiva, muy significativa. Se presentó y eso nos dio también como postura podemos hacer cosas todos juntos. Ya. Y ahora venían las elecciones, entonces dijimos, bueno, no lo escuchemos nosotros a ellos, hablemosle nosotros a ellos. Y así nació. Y dijimos, ¿y cómo ordenamos? Ya lo hicimos esa vez con las 4 funciones del sistema. Dijimos, oye, agarremos las funciones esenciales de salud pública, porque allá además hay una cápita importante de movilización, participación y movilización comunitaria. Entonces y lo agarramos desde ahí. Y fue el documento dice que esto no pretende pero por ninguna parte ser algo académico. O sea, puede haber algún concepto que esté errado, se lo hemos dicho como a los académicos, por favor, véanlo, mírenlo, y al revés. Devuélvanme. Siempre hemos aprendido mucho de cuando uno dice, no, ese, por ejemplo, nunca me olvido, y ahora se me olvidó el término, pero continuidad de la atención. Queríamos decir una cosa y hablábamos y no es el concepto exacto, claro, técnico, pero alguien nos escuchó, nos entonces dijo, oye, ese concepto es tal. Así como, qué buena, ya. Y entonces vamos aprendiendo. Nosotros en la fundación, tú ahí la conociste cuando hicimos el manifiesto. La fundación nace para trabajar con pacientes con artritis, pero hicimos una derivada que tiene que ver más con participación ciudadana, que se llama Somos Ciudadanía en Salud, donde cabe todo, y a nosotros siempre nos ha importado articular nomás, entonces siempre todos convocados, el que quiera sumarse va. Y los procesos los hacemos así,
yo quiero estar en todo, quiero revisar el formulario, ya perfecto. Otro no, solo puedo leerlo al final porque no estoy bien de salud. No, yo me voy a leer el resumen y quiero adherir, pero entonces como entender que la situación personal y además organizacional es compleja, es única y por lo tanto tiene que haber múltiples formas de poder sumarse. Claro. Esa era una cosa. Y lo otro es esta metodología que fuimos acuñando que le llamamos el AEI. Cuando uno participa, aprende, siempre. O sea, ¿qué era esto de las funciones esenciales de salud pública? Algunos lo habíamos escuchado, otros no. Vamos aprendiendo juntos, aprendemos esto que yo decía del otro. Como, ¿en serio ustedes les hacen? ¿Cómo no sabía? Ya. Aprendemos, expresamos, incidimos. Y ahí partimos con el documentito, algunos representantes, que los demás dijeron sí, vayan ustedes, y partimos los representantes a reunirnos con cada equipo de salud en los distintos comandos. ¿Cómo le fue? Súper bien. ¿Sí? Sí, muy buena recepción, de cosas muy variadas. Yeah. También nosotros, bueno, hay reuniones a las que llegamos cansados, no es una pega fácil, pero en general hubo mucha escucha. Sí, mucho interés, sorpresa por el documento, como oye, lo que hablábamos al inicio. Claro, yo siempre pensé que solo iban a venir a pedirme como esa fase de la organización que existe y es real, pero es una de muchas. Entonces hubo muy buena recepción, algunos que incluso así como, oye, de esto nosotros sabemos re poco, queremos contar con ustedes, como... Sí, bueno. Se produjo diálogos bien interesantes con todo. ¿Cuánto aprendizaje hay en abocado a este documento, digo? Porque son años, muchas personas, muchas experiencias y refundido en un documento muy propositivo. Fíjate que... Una de las láminas nuestras, y aquí muy inspirados por una frase de la Ale Pizarro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que una de las láminas decía, de la protesta a la propuesta. Sí, o sea, como hoy día nosotros somos organizaciones, y lo recogió también muy bien Claudia del Arte en una columna que salió en Cooperativa de ella, que decía, o sea, hay una madurez. Absolutamente. Que ya permite el no quiero, no permite mirar y decir, a ver, no, esto no es no quiero. Aquí hay una vulneración, o esto no está bien, o esto no está llevándonos al final del camino que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjate que a mí esto es experiencia personal. En el podcast de Simple Salud, el primer episodio, ya van como más de 40 episodios arriba, como 45, pero el primer episodio fue con Ismael Espinosa de la Sociedad de Hemofilia. Hemofilia. Y traigo ese ejemplo porque yo pensé, todo el tiempo que coordinábamos la hora, el lugar, etc., siempre pensé que Ismael era médico. Y Ismael preside la sociedad científica y es paciente. A lo que voy es que se produce una cosa como contraintuitiva, y es que una sociedad científica está liderada por un paciente, pero él también está muy preocupado de la formación de especialistas desde la mirada de la experiencia del paciente. Entonces, conecto con lo que decís tú de cuánta experiencia y cuánto aprendizaje, cuánta madurez hay en ese rol, en llevarlo a ese nivel de rol, de entrega, que a su vez tienen toda una rama de conexión internacional con la Organización Mundial de la Salud, con el capítulo latinoamericano, etc. O sea, es realmente inspirador el tema. ¿Les parece si conectamos esta conversación con lo que va a ser la experiencia del día 3, que ya hablamos de cómo se gestó, pero hablemos tal vez del panel en el que va a participar Cecilia dentro de la agenda del día? A ver, bueno, la Ceci está invitada. Yo no sé. Sí, el contexto todavía no. Esperamos la próxima semana ya ir agotando los contextos con todos los expositores o con todos los panelistas. Pero en realidad. No, pero además, Reina, perdona. Sí, por favor. Pero además es que esto es bonito, que hay un ecosistema donde, oye, sí. Sí, absolutamente. Ya, pero sí, nos apoyamos, sí. Y sí. Es súper lindo lo que ha llegado a pasar con el paso de los años. Sí, claro.
dime la hora y yo llego. Sí. Y con muchos, así hay un ecosistema bien bonito. Sí, es verdad. Y eso es bueno porque al final a nosotros nos pasó un poco eso. Sí, en general, nos ha pasado todo el rato esto. Sí. Oye, no, bueno, un poco la jornada lo que busca en no ser tampoco tan ambicioso en proponer los grandes temas país, y de verdad que ser súper aterrizado. Queremos ir a un caso específico, que es, como les decía, apoyar un poco a los equipos que a veces se sienten un poco perdidos en este proceso inicial del diseño. Y la jornada en específico, que es la jornada AM y PM, la AM tiene un panel donde Ceci participa que habla desde como la vivencia del mundo ambulatorio en el desarrollo en el contacto paciente-prestador o paciente-servicio, ¿sí? Y es cómo lo territorial impacta en esa relación, y un poco darle cuenta también, incluso no llevándolo a nivel hospitalario, sino que desde la perspectiva ambulatoria, considerando que nosotros como SNAP lo proponemos y que a lo mejor nuestro foco principal de desarrollo. Entonces, que también hay veces que muchos nos vamos al hospitalario, ¿cierto? A las cuestiones más de peso, de gravedad, hablándolo así como en términos simples, pero el contacto del ambulatorio también es parte de la experiencia, es la puerta de entrada, es por ahí, ¿cierto? Y los que estamos en ese limbo que a lo mejor, gracias a Dios, no estamos quizás entrando permanentemente a condiciones hospitalarias, ¿cierto? A una internación, pero nos movemos en el mundo ambulatorio y rebotamos en el mundo ambulatorio. Entramos y salimos, también es parte de la experiencia, y un poco desde esa lógica está presentado ese panel, ¿sí? Y el de la tarde está un poquito más desde la experiencia, también ambulatoria, pero en el nivel hospitalario, porque también ahí es otra lógica, ¿cierto? El mundo APS, atención primaria, tiene una perspectiva distinta en cómo atiende una población que es su población, ¿cierto? Una población mucho más en contacto, dependiendo del territorio, también es cómo se vive, ¿cierto? Eso, la relación con la enfermera es distinta en una APS capitalino, te lo puedo asegurar, con una APS en un, no sé, en un pueblo, una ciudad alejada, ¿cierto? Un centro urbano masivo. Entonces, eso también, esa conversación, y también es súper diversa. Tenemos a Walter Alvial, director del Servicio de Salud Bio Bio, ¿cierto? Directores de hospitales de Santiago, la Ceci, en representación y la voz del paciente, una directora de APS, ¿cierto? Que es directora de Patricia Castillo, del director de Renca, director de salud de Renca. Entonces, la idea es un poco mirar desde distintas perspectivas cómo se genera esa relación con el paciente. Y volvemos a lo mismo, el consejo o la recomendación desde la total cariño, digo yo pongo lo afectivo, cómo esto se lo expresamos a los equipos, cómo le facilitamos ese pensar en cómo diseñar el servicio. Que al final, lo hablamos con Matías Echavarría la otra vez, tiende a veces, no, que para diseñar servicio tengo que llamar al gran diseñador de servicio, al gran gurú y a veces es juntar voluntades, ¿sí? Y es que el conocimiento está aquí. Sí. ¿Sí? Entonces por ahí va. Y bueno, Begoña, la doctora, hizo el caso, contó el caso anterior, ¿cierto? Como hicieron en el tórax, aquí mismo, estamos en el instituto, y es lo mismo, traspasar esa experiencia y mostrar que es posible, y hacer una conversación transversal desde la honestidad de lo bueno y lo malo, de lo que deberíamos considerar, ¿no? Y a quienes también deberíamos considerar, ¿cierto? Porque ahí también pasa, a veces que yo siempre lo digo permanentemente, las decisiones a veces se sesgan, y esta misma fragmentación que tiene el sistema nos afecta también a la hora de diseñar estos servicios, y no consideramos personas que son altamente relevantes. Más allá del paciente inclusive, ¿cierto? Estamos hablando, no sé, siempre pongo el ejemplo, para ejemplificarlo, el guardia, ¿cierto? La persona que está en la recepción, ¿cierto? La persona de información, que es oír, que orienta. ¿cierto? El guardia es a veces la oficina de reclamo, ¿sí? Total, el guardia el más importante en el nexo ahí. Tal cual, y es la cara visible. O la persona que está fuera en el kiosco. También, absolutamente. Esa persona yo encuentro que hay que, o sea, además de hacer la parte de ciertos procesos, entrenarla. Tal cual. Invitarla a porque capacitaciones. Sí. Tal cual. Sí. Ella es catalizadora, ella es receptora, recibe a veces el enojo desde afuera. Claro, me pasó una vez, había ido a una reunión a un hospital aquí, cerca, y fui a comprar a un kiosco, y había una señora al lado contándole justo, mira qué bueno, justo le estaba contando con total
indignación lo que le había pasado. Y se lo estaba contando a la persona del kiosco y sin la herramienta también. A lo mejor es parte del diseño. Claro que sí. Y es bonito mirarlo así porque un poco lo que hablábamos con Begoña en la sesión anterior es cómo nos relacionamos. ¿Sí? Y eso el concepto es súper profundo. Sí. No es tan técnico, no es técnico de hecho. No, es humano. Lo hablábamos afuera antes, ¿sí? Así como aquí no es metodología. No. Sí, después. Sí. Pero acá yo digo, para todos estos procesos, crees o no en el ser humano. Sí. Como hay que estar bien enamorado del ser humano para pensar en el diseño de servicio, en el paciente al centro, first, o Primero. como todas esas cosas. Hay que creer en los seres humanos. Y eso es algo como muy profundo, muy, muy profundo. Sí, Creo también, en ti, creo que tenéis conocimiento válido, creo que hay una experiencia valiosa. Sí, reconocerlo. El ninguneo nos limita mucho a aprender de unos de otros. Sí, absolutamente. Así como, no, está pensando equivocadamente, siempre piensa mal. Si empezamos... Hay un estudio bien interesante que se lanzó hace algunos días sobre la polarización que estamos viendo en Chile. Y es interesante porque, si bien está pensado más políticamente como ejercicio de los unos, los otros, los unos pensando qué dicen los otros de los unos, y viceversa. Y hay una brecha. ¿Cachai? O sea, pensamos peor de los otros, claro, de lo que el otro realmente piensa. Me encantaría hacerlo, yo siempre digo, en salud nadie sabe. Yo a mi familia una vez le tuve que explicar, como cuando entraban, señorita, la enfermera. No es la enfermera, porque esto de los colores, ¿sí? Claro. O sea, es un sistema súper jerárquico que pensamos que y después las personas que vamos a usar no tenemos idea. Está el doctor y está todo lo demás. Claro. ¿Cachai? Y adentro hay peleas. Sí, porque somos un modelo medicalizado. Sí, Eso absolutamente, no podemos una negarlo. piramidal totalmente. O sea, que hay gente que Sí. de repente nos pasa con personas que no me ha visto nadie en todo el año. Tiene 18 consultas, pero ninguna con el doctor. No está. Sí, entonces, todo eso, como que de repente nos ponemos lo uno, lo otro. Yo a veces se ríen cuando digo azul contra rojo. Era una canción de Mecánica Popular bien buena, pero acá es otro sentido. Y todas esas cosas, al final, ¿qué? Las personas no estamos en esa lógica cuando estamos enfermas. Y ahí perdemos de escuchar, de conocer, de construir, de entender mejor. Y perdonen, 4 horas más. Y ahí hay un fenómeno que es muy grave para la salud. Porque cuando denostamos o ninguneamos o no consideramos o invisibilizamos, que es peor, es tan grave, no dicen, no, yo no le he ninguneado. La invisibilidad es igual de grave. Claro. O sea, no ser visto es un dolor peor. ¿Sí? Así como nadie me ve, es un ninguneo. Hay una cosa que es muy importante para el sistema de salud, que es la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que yo tengo de que tengo las herramientas para lidiar con esta nueva situación que se me está presentando en la vida, de una enfermedad crónica, de la enfermedad de alguien en mi familia. Me siento, puedo lidiar con esto porque sé buscar, porque no sé qué. El problema de cuando invisibilizamos, ninguneamos, etcétera, es que nunca no ayudamos a crear esa comprensión de yo sí sé algo, yo sí tengo la habilidad. Entonces lo hablaba el otro día con estudiantes de primer año de medicina. O sea, cuando hagan una charla, preguntemos primero, ¿qué saben? Y se van a encontrar con muchas sorpresas, que muchas cosas la gente ya las sabe. Y refuerzo lo que se sabe y corrijo a lo mejor pequeñas cositas y agrego. Pero no parto diciéndole bien. Pero por sobre todo, conecta con la pero audiencia. no llego yo mucho. así como, listo. Yo les voy a enseñar porque yo soy el que trae tal color de la salud. Usted no tiene ni un color, así que yo enseño. Pero al mismo tiempo, al del color, le estamos exigiendo. Entonces, también a mí me preocupa eso sobremanera. El trato también, cómo cuidamos a los que nos cuidan. Claro. Y no los tenemos con la soga al cuello. Entonces ese círculo, pero muy importante.
Sí. Oye, Ceci, ¿te parece si vamos a cerrar la sesión aquí? No hablo más. No, al contrario. No, de hecho quedamos comprometidos para hacer una sesión o varias en extenso, porque hay muchos temas. Pero nada, solamente agradecerte el tiempo, la disposición, la conversación ha sido valiosísima. Desde luego, convocar a la Expo Salud del próximo 1, 2 y 3 de diciembre en Espacio Riesgo, en especial el día 3, que Cecilia va a ser panelista en una de las partes de la agenda de la jornada de experiencia paciente. Y nada, desde luego, nosotros durante los 3 días vamos a estar también ahí con un espacio de backstage y de Media Corner, así que también desde luego invitada para que nos visites ahí. Sí, por supuesto. Así que nada, Cecilia, de nuevo, muchas gracias. Renato, gracias por la compañía. Gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, gracias Ceci por sumarte, como siempre. Gracias a ti, Rena, por insistir y persistir. Gracias.